llama Dios es por Israel. Dice Jeremías 32:37. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. Dice: he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y Jeremías 30:22 dice: y me serán por pueblo y yo seré su Dios. Gloria a Dios. Hermanos, gloria al Señor. Dios es por Israel. Hoy sabemos, creo que toda la mayoría, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando ahorita en Israel, ¿verdad? Los ataques que ha tenido desde hace unos 4 días, no sé si 4 o 5 días, que ha estado atacado, ¿verdad? La han estado atacando los Hamases, ¿verdad? Todos los pueblos alrededor lo han atacado. Y bueno, y parece que Israel ha contestado la agresión. Y quiero decirles, hermano, que Israel, desde la antigüedad, Israel no ha dejado de ser el pueblo amado de Dios. Aunque muchos piensan que ahora Dios escogió a la iglesia y que ahora la iglesia es por Israel, no es verdad. Así no es la cosa, hermanos. Dios desde la antigüedad escogió a Israel como su pueblo y Dios le dio promesas a Israel que no se las dio a la iglesia. Israel tiene promesas de parte de Dios terrenales que la iglesia no tiene. Así que, hermanos, Dios todavía pelea por Israel. Mira, esto tiene mucho eco. Dios pelea todavía por Israel. Entonces, tenemos nosotros que estar pensando, ¿verdad? Aleluya, de que Dios todavía está por él, que Dios todavía está, aleluya, cuidando a Israel. Bendito sea el Señor. En la antigüedad había naciones grandes y poderosas, muy grandes y poderosas, mucho más grandes que Israel. Está mejor, gracias, amiga. Mucho más grandes que Israel. Israel todavía ni existía cuando ya había naciones grandes. Aleluya. Como por ejemplo Egipto. Egipto ya era una civilización cuando Israel todavía ni nacía. Entonces, Babilonia ya era una gran nación también. Ya existían muchos pueblos, ya existían muchas naciones, ya existían los griegos, por ejemplo, también. Ya existían muchos pueblos, muchas naciones poderosas y grandes. Aleluya. Pero que Dios no las escogió. No escogió a los egipcios, no escogió a los babilónicos, a los persas, no escogió a los griegos ni a los romanos. No los escogió a Dios a ellos, escogió a Israel. Y Dios, aleluya, aquí dice: me serán por pueblo y yo seré a ellos su Dios. O sea que Dios, aleluya, aparte de que es Dios de todas las naciones a través de la iglesia, es Dios de Israel, personal. Aleluya. Y cuando alguien se mete contra Israel, miren hermano, ciertamente Dios castigó a Israel, es verdad. Israel le fue muy mal en todos estos siglos pasados, ¿verdad? Vamos a decir de los 900 para atrás, de los 800 para atrás, le fue muy mal a Israel, muy mal. El último mal que le fue, que por poco y fue exterminado por estos no recuerdo la nación. ¿Cómo? Alemania. Por Alemania, sí, gracias. Casi fue exterminado. ¿Cuántos judíos no fueron muertos por Alemania? Por los alemanes. 6 millones, los nazis. 6 millones o más, o tal vez menos. Pero se cuentan 6 millones de judíos exterminados. O sea, le fue muy mal al pueblo de Israel por causa de que ellos rechazaron al Señor Jesús.
y lo siguen rechazando todavía, muchos de ellos, la gran mayoría, ¿verdad? Entonces le fue muy mal. Pero ¿por qué? Porque el Señor Jesús le dijo a la higuera, o le dijo a la nación, le dijo, no des fruto, no des fruto. Pero también luego dijo que la higuera reverdecería. La higuera que se secó, que le dijo que no dé fruto y inmediato se secó. La misma higuera le dijo, cuando reverdezca la higuera y vean que su rama está tierna. Esa higuera es Israel, la misma higuera. Israel empezó a reverdecer en 1948, cuando las naciones lo llamaron por primera vez a Israel nación independiente. Y Dios, hermano, de ahí, de Dios, en 1948, yo puedo entender que Dios levantó el castigo y dijo, ya es hora, ya estuvo. Y ahora se está cumpliendo esta palabra que dice Jeremías 32:37, que dice, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. ¿Por qué los echó? Porque, ¿sabes? Una de las cosas que Israel, aparte de rechazar el Mesías, ¿verdad? Que fue, yo pienso que eso fue lo contundente, eso fue lo que hizo derramar la gota del vaso, ¿verdad? Porque, pero ellos también andaban de coquetos ahí con los dioses ajenos, andaban con los ídolos de las más naciones ahí, a pesar de que tenían su templo y sacrificaban a Dios vivo, aparte tenían paredes así ocultas y tenían altares a dioses ajenos. Y Dios eso le hizo enojar y por eso los echó, dice aquí, de todas las naciones a las cuales los eché, los saqué de aquí de su tierra, porque se enojó Dios por haber ellos adorado ídolos, ¿verdad? Y dioses ajenos. Por eso Dios se enojó y los echó con su furor, dice ahí, con mi enojo, mi indignación, que fue muy grande. ¿Ah? Pero otra cosa que vino a derramar el vaso, ¿verdad? La gota del vaso, fue que pues todavía se dieron el lujo de rechazar al Mesías, ¿verdad? Al Cristo de la gloria. Entonces, todos esos tiempos le fue muy mal a Israel, todo ese tiempo. Pero Dios en los últimos días, en los últimos años, todavía no pasa ni un siglo de que Israel fue, aleluya, llamado una nación, o en otras palabras, que empezó la higuera a reverdecer su rama y ha estado dando hojas hoy en día, aleluya. Pero Dios es por Israel, Dios no lo ha abandonado. Ellos, dice aquí, dice, yo los reuniré de todas las tierras, yo los reuniré, dice, y los haré volver a este lugar, o sea, el lugar de Israel. Y los haré habitar seguramente. Los haré, dice el Señor, los haré, no dice se harán. Los haré. O sea, en otras palabras, Dios está diciendo que les iba a dar su protección y los iba a proteger de las demás naciones. Por eso es que hemos visto, hermano, miren, si con el castigo de Dios y con el abandono, no sé cómo expresar, ¿verdad? Castigo o abandono, pero con lo mal que les fue a ellos, las naciones no pudieron exterminar a Israel. ¿Ustedes creen que lo van a poder exterminar ahora? ¿Que Dios ha empezado a trabajar con ellos? No, jamás, jamás. Aleluya. Dios no va a dejar que las demás naciones, aunque se unan todas, no importa que se venga Rusia, no importa que se venga China, con todo su armamento, con todo, van a ser destruidos. La China y Rusia van a ser destruidos si se ponen a pelear contra Israel. ¿Saben por qué? Yo les digo, no porque Israel sea tan poderoso, pero el que está allá arriba en el cielo, que los chinos ni los rusos le creen, ese sí es poderoso y tiene poder para que con una palabra puedan ser exterminados. Entonces, Dios todavía está por ellos. Dios todavía está por ellos. Por Israel. No escogió, mire, de todas las naciones poderosas que hay en el mundo, no escogió ni a Rusia, ni a China, ni a Estados Unidos, ni a ninguna nación, ni a Suiza. No escogió a ninguna nación poderosa. Escogió a una nación débil, aparentemente sin fuerzas, aparentemente que no podía nacer, y Dios la hizo nacer en un día. En un día nació Israel. En un día las naciones
yo no sé si se equivocaron o no, pero en un día dijeron, Israel es una nación independiente. Así de rápido. Entonces, bendito sea Dios, aleluya. Dios es por Israel. Y quiero tratar ese tema, ¿verdad? De Dios por Israel. Gloria a Dios. Dios le dio promesas a Israel. Dios le dio promesas, como les dije hace un momento en la introducción, que la iglesia no las tiene. La iglesia tiene mejores promesas que las que tiene. ¿Por qué mejores? ¿Por qué mejores? Porque la iglesia tiene, aleluya, sus promesas eternamente y para siempre. Israel tiene sus promesas terrenales. Aquí en la tierra se le van a cumplir. Nosotros en el cielo, aleluya. Allá está nuestra recompensa como iglesia. Bendito sea Dios. Pero Israel le dio Dios promesas, aleluya, que bendito sea Dios, bien vale la pena. Miren lo que dice aquí, gloria a Dios. Miren, en Deuteronomio capítulo 20, capítulo 23 y capítulo 28, miren lo que dice. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? Yo no sé si la gente, ¿verdad? No sé si la gente, por decirlo jamás, no sé si creen en Dios y leen la Biblia, yo no sé. Pero si la leyeran, se iban a dar cuenta de lo que Dios le hizo a Faraón para que dejara ir el pueblo de Israel. Los israelitas se quedaron quietos, ellos no hicieron nada más que obedecer a Dios. Y Dios hizo todo por ellos y los sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, como dice la palabra de Dios. Los sacó de la tierra, de las labores pesadas. Aleluya. Vemos que Dios les mandó plagas terribles, como por ejemplo convertir el agua en sangre, el agua de los ríos. Se convirtieron en sangre, los egipcios no podían beber el agua. Y aún sus brujos, sus hechiceros, venían y en vez de quitar la sangre, venían y hacían más sangre. Pues, ¿cuál es el chiste entonces? Si la cosa era contrarrestar el problema, no hacerlo más grande. Pero estos se entontecieron, ¿verdad? Y en vez de quitar la sangre, ponían más. Así es el enemigo, hermano. No sabe, aleluya, porque no es poderoso. Bendito sea Dios, aleluya. Entonces, dice ahí, les dice aquí a los israelitas, dice, cuando salgas a la guerra, o cuando alguien te ataque, cuando vayas y veas a tus enemigos que vienen contra ti, dice, y vieras caballos bien preparados, wow, bien hasta brillositos, bien listos para la batalla. Dice, y vieras carros, y vieras un pueblo mucho más grande que tú. Dice, no tengas temor de ellos. Y ciertamente en la historia bíblica nos damos cuenta que muchas veces Dios peleó por Israel. Cuántas veces Israel no podía hacer frente a sus enemigos y Dios envió avispas para hacer correr a sus enemigos. Dios envió serpientes ardientes para hacer correr a sus enemigos. Entonces, si Dios hizo eso por Israel, ¿los va a dejar hoy en día? Tal vez Dios ya no va a mandar avispas. Tal vez, yo no sé qué va a hacer, pero Dios sigue haciendo todavía con Israel. Dios todavía mantiene sus promesas, porque como dice aquí, dice, no tengas temor de ellos, porque Dios está contigo. El que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y no importa que venga la Rusia, que venga la China, que venga quien venga contra Israel, Dios está con ellos. Y los chinos o los rusos o quien sea, aunque no crean en Dios, van a tener que creer cuando vean lo que Dios hace por Israel. Israel es una nación chiquita, un pueblo bien pequeño, y a cada rato está bajo ataque por sus propios hermanos, sus primos, sus parientes. Sí, porque son parientes. Los árabes son parientes, son hijos de Ismael. Y muchas otras naciones que están ahí son hijos de Saúl, el hermano de Jacob.
el que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Otros son hermanos, son los hijos de Lot. Sí, el Lot que salió de la tierra de Sodoma y Gomorra. De ese Lot. Acuérdense que sus hijas lo violaron y ellas dos tuvieron hijos de él. Y ellos están habitando alrededor de Israel. Ellos son. Entonces, por eso digo, son sus propios parientes, son sus hermanos. Y lo están atacando, no quieren a Israel. Es terrible. Capítulo 23, mire lo que dice de Deuteronomio, dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Miren las promesas de Dios. Dice: tu Dios anda en medio de tu campamento. Podríamos decir, porque Israel ya no anda en campamento, pero ahora podemos decir: Dios está en medio de tu ciudad. Dios está en medio de tu nación para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti. Esas son promesas del Dios vivo, del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que formó en el vientre de su madre a los rusos, a los chinos y a los nazis. De ese Dios estoy hablando, ese Dios todopoderoso. Aleluya. Ese Dios está en medio de la nación de Israel. No los ha dejado, no los ha abandonado. Los bendijo y los bendecirá todavía. Aleluya. Capítulo 28, verso 6, miren lo que dice: bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos. ¿Quién lo hará? Dios. No dice: y tú con tu armamento bien pesado que tienes derrotarás a tus enemigos. No, dice: Dios derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Yo nomás miro los 100 o 1500 misiles que han mandado a Israel. ¿Cuántos han llegado a hacer daño? ¿Como 5? ¿De tantos que han mandado a Israel? ¿Por qué? Porque Israel ¿sabes qué es lo que tiene? Tiene la protección de Dios. Dios le prometió a Israel cuidarlo y Dios lo está cuidando. Dios no lo va a dejar. Dios no lo va a dejar nomás porque estamos en el siglo XXI y ya basta de... No, Dios no lo va a dejar aunque estemos en el siglo XXII. Dios no lo va a dejar. Dios va a seguir con Israel, protegiéndolo, ayudándolo, aleluya. Si todavía nos dura un siglo más y Cristo no viene por su iglesia, todavía Dios va a estar protegiendo a Israel. Aleluya. Bendito sea Dios. Y dice Él derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos saldrán huyendo. Se irán, van a perder hasta el camino. ¿Por dónde ella? No me acuerdo. Recuerdo una ocasión que los sirios vinieron a Israel a atacarlo. Y el rey de Israel tenía gran miedo contra ellos. Y Eliseo era el profeta en ese entonces. Y dice que Dios, aleluya, los encegó a los sirios. Los encegó. Cuando digo los encegó, los hizo perder el sentido. De repente no supieron dónde estaban. Cuando llegaron armados y todo y con ganas de destruir, sabían dónde estaban, pero en un segundo, un instante, Dios les quitó el sentido y los dejó. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde le damos? Y dice que llegaron al profeta, ¿cuál profeta les dije? Eliseo. Llegaron a donde estaba él. Y cuando llegaron, él dije: no se preocupen, yo les voy a enseñar dónde está el camino, cómo ustedes pueden derrotar a Israel. ¿Y saben a dónde fueron a dar? Fueron a dar al rey de Israel, a entregarlos. Los entregó al rey de Israel. Y les dijo, el rey de Israel, en vez de matarlos y en vez de asesinarlos, dice que les dio comida, les dio pan y les dijo: váyanse de regreso. No entren aquí otra vez. Entonces Dios hace cosas extraordinarias por su pueblo Israel. Y no quiero decir que por la iglesia, no, también
Dios hace cosas extraordinarias para la iglesia. Dios hace cosas maravillosas que nosotros no podemos entender. Aleluya. No sabemos cómo las hace Dios, no entendemos cómo las actúa Dios, pero las hace por su iglesia, a los que le creen, a los que le aman, a los que guardan sus mandamientos. Bendito sea Dios. Aleluya. A veces nosotros que predicamos el evangelio, nosotros que anunciamos la palabra, a veces nos encontramos en problemas terribles, terribles. Muchas veces podríamos pensar, o la gente podría pensar, o los hermanos, o la iglesia podía pensar, oh no, el hermano es perfecto, él no se equivoca, él no tiene problemas, él no le viene. No, hermano. Nos llegan problemas que a veces nos hacen temblar. Pero sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién creemos, aleluya. Y Él tiene las cosas en control. Y no porque nos vengan problemas vamos a dejar nosotros de predicar, de testificar y de hablar de la palabra de Dios. Jamás. Jamás. Bendito sea el Señor. Verso 7, mira. Verso 9 dice: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. O sea, Dios le juró a Israel que iba a estar con él y que iba a ser su pueblo santo. Así se emberrinchen las demás naciones, le tengan envidia, lo quieran exterminar. Mira, ¿cuántos ataques no ha tenido Israel por naciones terribles? En una ocasión se juntó Egipto con otros seis naciones. ¿Y qué pasó? Mejor se fueron con la cola entre las patas porque no pudieron contra Israel, una nación tan pequeña. Y que era Israel, porque wow, Israel era tan sabio y tan valiente. No, era Dios por ellos. Dios entonteció otra vez a esa gente para que no supiera cómo mandar sus misiles, para que no supiera cómo pegar en el blanco. Dios hizo maravillas y los mandó para atrás sin nada. Querían quitar, por ejemplo, los altos del Golán, se los querían quitar. ¿Y qué? Si salieron ganando el pueblo de Israel. Entonces, tremendas cosas que Dios hace por el pueblo santo de Dios, aleluya. Ahora, Israel es santo. Mucha gente me dice, ¿cómo puede ser santo Israel? Mira, matando gente, mira. Miren, primero sean entendidos, porque Israel no empezó el ataque. Israel se está defendiendo, está regresando solamente, o sea, le está diciendo, en otras palabras, como que está diciendo, yo no estoy cruzado de manos. Te voy a enseñar que también tengo con qué hacerte daño. Mejor cálmate. ¿Ah? Entonces, es importante que nosotros no pensemos que Israel le decimos santo porque, wow, no hace nada, está en un pedestal, no se mueve. No, es santo porque el Dios que, aleluya, del cual Él es santo. Y ese Dios los santifica a ellos, aunque nosotros no entendamos. Aunque nosotros, aleluya, no sepamos cómo lo hace Dios. Como la iglesia también. ¿Quién nos santifica? ¿Acaso nos santificamos nosotros mismos? ¡Wow! Somos santos por la misericordia, porque el Señor Jesucristo nos santifica a nosotros como iglesia. No nos santificamos por nuestra propia fuerza, por nuestra propia voluntad, sino por la voluntad de aquel que nos salvó. Bendito sea Dios, aleluya. Para siempre, bendito Señor. Entonces, Dios tiene promesas para Israel que no las ha olvidado y no las va a olvidar. Dios va a cumplir sus promesas. En otras palabras, Dios va a proteger a Israel de las naciones. Va a llegar el día en que Israel va a ser apretujado por todas las naciones y va a estar a punto de ser exterminado Israel. Va a estar a punto de ser exterminado y va a aparecer el Rey de Reyes, el Señor de Señores, a salvar a su pueblo Israel. Así ama Dios a Israel. Al último instante, Israel va a estar apretujado, a punto de ser exterminado por las naciones. Y ahí metemos a China, a Rusia y a todas las naciones que no creen en Dios. A todos los comunistas. Ahí se meten. Van a estar a punto de ser exterminados. Y cuando menos piensen, viene el Rey de Reyes en las nubes del cielo con gran poder y gloria, aleluya, y se para en el monte de los olivos, y ahí, aleluya, y salva a Israel de sus enemigos. Y dice la Biblia que trae una espada
en su boca, y esa espada no crean que es una daga de esas de hierro, no, es palabra que sale de su boca, aleluya, y que con esas, solo con una palabra va a herir a las naciones. Entonces Dios va a cumplir sus promesas, Dios las va a cumplir, Dios las cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple, Él dijo que iba a proteger a Israel y lo va a proteger, lo va a proteger, aleluya. ¿Quién es Israel para Dios? ¿Quién es Israel para Dios? ¿Quién es? ¿Qué es Israel? ¿Y por qué lo protege tanto? Miren, Israel es la niña de los ojos de Dios. Santo. A ver usted que le caiga una basura en el ojo, a ver si no se cuida, a ver si no va y se lava y se limpia el ojo y hace de todo para que no le esté doliendo. O sea, en otras palabras, cuando le pasa algo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, Dios le duele, a Dios le duele, porque es la niña de sus ojos. Aparte de que es la niña, es su especial tesoro. Y vamos a ver citas, hermano, ahí en Éxodo capítulo 19, 4 dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios. Le está hablando a los israelitas. Dice, ustedes lo vieron, no se lo contaron, lo vieron. Dice, y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje a mí. Mire lo que hizo Dios. ¿Quién es Israel para Dios? Dice, ustedes vieron cómo enfrenté a los egipcios. Les di por donde no podían más, por causa de ustedes. Y ahora podemos decir, ¿y qué? ¿Los egipcios no eran humanos? ¿Por qué Dios trató bien a los israelitas y a los egipcios les trató mal? Sencillamente porque, aleluya, los egipcios eran muy idólatras, eran terriblemente, adoraban hasta los piojos. Hasta los piojos adoraban a esta gente. De todos los dioses tenían menos al Dios del cielo, menos al Dios vivo. Y como Israel, aunque había tantos dioses en la tierra, pero solo tenía un Dios, o es más, solo tiene un Dios. Por eso Dios dice aquí, dice, ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Cómo les di hasta donde ya no podían, por causa de ustedes. Y dice, y los traje a ustedes, los traje a mí con alas de águila. Aleluya. Entonces, ¿quién es Israel para Dios? Vea el verso 5, dice, si oyeras mi voz y guardaras mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mire, estamos leyendo verso 5 del capítulo 19. Si oyeras mi voz y guardaras mi pacto, acuérdense que Dios ha hecho pacto con Israel. Y con la iglesia ha hecho pacto también Dios. No la iglesia con Dios, ni Israel con Dios. La iglesia no hizo pacto con Dios. Dios hizo pacto con la iglesia. ¿Y cuál es el pacto que hizo Dios con la iglesia? La sangre de Cristo Jesús. Ese es el pacto, aleluya. Y sobre ese pacto nos movemos nosotros. Nada de que ahora yo pacto contigo por $1000, pacto contigo. No, esos pactos no sirven para nada, hermano. Eso es brujería. Eso no es. Esos pactos no. Eso no es, hermano. Dios no actúa como actúa Satanás. Oh, te voy a dar esto para que me des lo otro. No. Dios no es así, hermano. El pacto que Dios hizo con nosotros como iglesia se llama la sangre de Cristo. Ese es el pacto. Y de ahí nosotros no tenemos por qué andar haciendo otros pactos paganos. No tenemos por qué, hermano. Aleluya. Entonces Dios dice aquí, si guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre China, sobre Corea del Norte, del sur, del este y del oeste, sobre todo mundo, sobre todos los pueblos, dice, serán mi especial tesoro, mi tesoro especial. ¿Y qué es un tesoro? Un tesoro no es cualquier cosa. Por ejemplo, mire, si usted guarda dinero debajo del colchón, ese es su tesoro, ese es un tesoro. Y usted no quiere que nadie se arrime y busque debajo del colchón, porque entonces lo dejan sin tesoro. Y lo cuida. No lo pone ahí encima del colchón para que cualquiera que venga y diga, mira el tesoro de aquel. No, lo esconde.
Entonces lo mismo aquí, aleluya, dice, ustedes serán mi tesoro especial, les dice Dios al pueblo de Israel. ¿Quién es Israel para Dios? Su especial tesoro. Su especial tesoro, aleluya. En el Salmo 17:8 dice, guárdame como la niña de tus ojos. Aquí el salmista le está hablando a Dios y le dice, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Quién es Israel para Dios? La niña de sus ojos. Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho el Dios de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que le despojaron, porque el que los ataca a ustedes, ataca a la niña de sus ojos. O sea que el que ataca a la nación de Israel, ataca a Dios. Tremendo, hermano. Acuérdense, miren, y lo mismo, algo sucedió, lo mismo con nosotros como iglesia. Acuérdense que Pablo, el apóstol, antes de ser apóstol, iba a Damasco a perseguir a los cristianos, a perseguir y arrastrarlos y traerlos presos a Jerusalén. Eso es lo que iba a hacer. Pero en el camino se le apareció el Señor Jesús y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, la pregunta es, ¿estaba persiguiendo Pablo a Jesús? No. Literalmente no estaba persiguiendo Pablo a Jesús, estaba persiguiendo literalmente a la iglesia. Pero Jesús dijo, el que persigue a la iglesia, me persigue a mí. Aquí también podemos decir lo mismo, hermano, aleluya. El que ataca a Israel, ataca a Dios, a la niña del ojo de Dios. ¿Quién es Israel para Dios? Aleluya, la niña de sus ojos. Dios la protege así, Dios protege a Israel. Por eso las naciones, hermano, por más que se junten, por más que junten misiles y hagan de lo que quieran, no van a poder contra Israel, no van a poder. Aunque Israel esté solo al final, no van a poder, porque si eso sucede, entonces desciende el Mesías del cielo y los salva. Esa es la promesa que tienen ellos. Esa es la promesa de Dios. Aleluya. Malaquías capítulo 3, verso 17 dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Dios de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo a quien le sirve. Y los perdonaré, le dice. Le digo, ustedes, dice, serán para mí especial tesoro. ¿Por qué Dios los defiende? Porque es su especial tesoro. Hermano, como iglesia no debemos maldecir a Israel. No debemos, hermano. Al contrario, debemos de bendecir. Porque en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, me parece, ahí dice claramente, dice, yo te bendeciré y te engrandeceré, le dice Dios a Abraham. Y Abraham es el padre de los israelitas, del pueblo de Israel. Aparte de que también Abraham es el padre de la fe. O sea, también de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dice, y maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga. O al revés, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Entonces, como iglesia no debemos andar maldiciendo a Israel. Posiblemente tenemos, ¿verdad?, cosas muy diferentes, practicamos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque ellos son judíos y nosotros somos hispanos. Entonces no podemos compararnos a Israel, ¿verdad? Pero ciertamente nosotros tenemos que desear el bien. Incluso en la palabra encontramos que nosotros debemos de orar por la paz de Jerusalén. Nosotros debemos de pedirle a Dios que Dios bendiga a la nación de Israel. Aunque a veces no nos gusta lo que está pasando, lo que hacen o de lo que nos enteramos, pero nosotros debemos de bendecir al pueblo de Israel. Aleluya. Bendito sea Dios. Acuérdense qué casos tan tremendos han pasado con la gente que se ha atrevido a maldecir a Israel. Les ha ido mal, como por ejemplo este señor Hugo Chávez, que acaba de morir hace unos 3 años, 4, que maldijo a Israel desde sus entrañas, dijo él, desde lo más profundo de sus entrañas, y ahí en lo más profundo de sus entrañas le dio cáncer, y del cáncer no se libró, murió por haber maldecido a Israel.
La iglesia no debe de maldecir a Israel, se debe de encontrar en la iglesia antisemitismo, aleluya, no se debe. Al contrario, nosotros debemos de bendecir al pueblo de Dios Israel, porque gracias a Dios por ellos que vino el Mesías. Si la nación de Israel no hubiera existido, ¿verdad? ¿A quién Dios le iba a hacer las promesas? Tal vez a otra nación, tal vez a otro pueblo, tal vez a todo el mundo entero. Pero gracias a Dios que entre ellos se encontraba la Virgen María y que ella, aleluya, por la obediencia que le tenía a Dios, fue escogida para que diera luz al Mesías, al Cristo de la gloria, a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, por eso, bendito sea Dios. El Cristo que usted dice que ama, era un judío, es un judío. No es un mexicano, no es un gringo, no es un ruso, no es un chino, es un judío. Aleluya. Entonces nosotros, si usted dice que ama a Cristo y anda maldiciendo al pueblo de Israel, ¿cómo está eso? ¿No cree que está contrario usted? ¿Se anda contrariando? Y porque si Jesús es judío, entonces tiene que amar a toda su raza. No puede amar a Jesús nada más y decir, y la raza de, ay, esos que se mueran. No, hermano. Si amamos al Señor Jesucristo, amamos también, aleluya, a su pueblo. Bendito sea el Señor. Dice ahí también, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué planes tiene Dios para Israel en el futuro? Dios tiene planes para Israel. No voy a pensar que Israel solamente, ay, no, Dios tiene planes. Dice, he aquí el día de Dios viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Dice, porque yo reuniré a todas las naciones. Fíjense, oigan bien lo que dice este versículo. Pongan atención, qué es lo que les estoy diciendo cuando Israel va a estar a punto de ser exterminado. Miren lo que dice. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, contra Israel. Aleluya. Dice, y la ciudad será tomada, la ciudad será tomada, Israel será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. O sea, le va a estar yendo mal a Israel. Ahora le dije, va a estar apretujado, va a estar sufriendo. Aquí dice, las naciones. Dice, reuniré las naciones, no dice, hay algunos enemiguitos ahí que tienes. No, naciones se van a reunir alrededor de Israel y la van a apretujar. Aleluya. Dice, y van a estar a punto de ser exterminados. Dice, van a ser violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Verso 3 dice, después saldrá Dios y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Y cómo peleó Dios en el día de la batalla? Tremendamente, hermano. Hizo una gran mortandad de los enemigos de Israel. O sea que cuando Dios habla de la batalla de Dios, no habla de cualquier cosa. Hay que tener temor, porque Dios arrasa. Dios arrasa. Dios no tiene ahí un podercito ahí que, ay, a ver si me funciona. No. Si Dios dice que se acabe, si Dios dice que se acabe cierta nación, ¿quién podrá salvarla de esa maldición? Santo. Mejor que Dios nunca diga nada de eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice ahí también en el verso 4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Miren lo que va a pasar. O sea, aquí el Señor, cuando está hablando del monte, ahí es ahí donde Cristo Jesús dice aquí en los versículos anteriores que la nación de Israel está apretujada, está en problemas, están siendo violadas sus mujeres, aleluya, está siendo saqueadas las casas, y la mitad de la ciudad está yendo en cautiverio. Eso es lo que está pasando. Y cuando menos piensan, de repente viene el Señor Jesucristo. Aquí está el verso 4, cuando dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, se está refiriendo al Señor Jesucristo.
Porque Él va a venir, aleluya, en las nubes del cielo montado en un caballo blanco con un ejército, aleluya, tremendamente. Todos sus santos ángeles vendrán con Él y su iglesia también vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Lino finísimo, dice la Biblia. Todos vamos a venir en caballos blancos y montados en ellos, aleluya, y vamos a traer ropas blancas de lino fino. Lino finísimo, dice la Biblia. Aleluya. Entonces, cuando Él venga con ese ejército, dice que se va a parar en el monte de los olivos. Y el monte, por el poder del Señor, se va a partir, se va a derretir y se va a hacer un valle. ¿Y saben qué va a pasar de ahí en adelante? Entonces Dios salva a Israel de las naciones, de esas naciones que lo están apretujando, que están a punto de exterminarlo. Dios, porque Él dice que con su boca, dice, de su boca sale una palabra que parece como una espada aguda y con ellas hiere a las naciones. ¿Cuáles naciones? Estas naciones que están apretujando a Israel y que lo están a punto de exterminar. Con su palabra, sale de su boca su palabra. Yo no sé cuál palabra va a mencionar el Señor Jesús, pero con su palabra va a ser, aleluya, que las naciones sean destruidas por causa de Israel. Dios no solamente amó a Israel, Dios ama a Israel. Dios no solamente le prometió a Israel protegerlo, Dios está protegiendo a Israel y Dios lo protegerá todavía. Dios todavía lo sigue amando y lo va a seguir amando, lo amará todavía. Ese es el pueblo y esa es la promesa de Dios, aleluya. Entonces, a nosotros como iglesia, hermano, no nos queda otra que orar por el pueblo de Dios, que Dios bendiga a Israel. Especialmente en estos días, aleluya, que están tremendos, hermano. Lo terrible es que todas las naciones tienen derecho de atacar a Israel, pero Israel tantito se defiende y luego se levantan todos los medios de comunicación, todos, el Facebook, el YouTube, cuántos medios, los telemundanos, todos se levantan contra Israel. Oh, Israel atacó, Israel mató. ¿Y por qué no dicen lo que atacaron los enemigos de Él? ¿Y por qué no dicen, oh, jamás empezó a atacar a Israel y por eso Israel los atacó a ellos? ¿Por qué no dicen así? Todos le quieren echar la culpa a Israel. Paganos, mundanos, terribles, de veras. Dios los va a castigar y no se arrepienten. Dios les va a ir mal por causa de Dios si ustedes no se arrepienten de estar dando malas noticias, falsas noticias. Aleluya. Porque Israel no ataca a nadie sin que antes haya sido atacado. Así es Israel, hermanos. Aleluya. Él no ataca a nadie sin antes de que lo hayan atacado. Él no está loco para nomás andar atacando gente. Israel defiende la vida. Israel defiende. Si ustedes se ponen a estudiar y cuánta gente es malagradecida en el mundo, en las naciones. Si ustedes se ponen a investigar, la mayoría de medicina que tenemos es descubrimiento de los judíos. La gran mayoría, las mejores medicinas que sirven para el cáncer, que sirven para muchas enfermedades y que sanan, son descubiertas por los judíos. Y ahora andan en todas las naciones. ¿Y por qué los judíos no dijeron, no, ese descubrimiento es mío, nomás yo aquí lo tengo, para mi gente? Lo comparte con todos. Pero eso sí, nomás tantito ataca a Israel porque lo atacaron. Entonces todo el mundo se levanta contra Israel. Tengan cuidado, porque les va a ir mal. Tengan cuidado. Mejor agachen su cabeza, bendigan a Dios y bendigan al pueblo de Israel. Y digan, Señor, ten misericordia de Israel, ayúdalo, bendice su pueblo, bendice a la nación, porque están en guerra, porque están en problemas ahorita. Señor, dales paz en medio del problema. Esa es la oración que debemos tener nosotros como, aleluya, como cristianos para el pueblo de Dios. No podemos estar orando en contra de Israel. Mira, Señor, el pueblo, desbarátalo, ¿para qué? No. Cuando usted se pone a orar así, está orando en contra de la voluntad de Dios y Dios no le va a oír. Dios no le va a contestar. Así de que oremos por Israel y en esta hora, aleluya, yo quiero levantar una oración, quiero hacer una oración por Israel. Gloria a Dios. Quiero que ustedes también allá en casita donde están, aquí los hermanos donde estamos, aleluya, que estamos aquí, oremos al Señor, aleluya, y le pidamos una bendición para el pueblo de Israel.
Amén. No quiero decir que estoy en contra de las demás naciones. Dios bendiga también a las personas y las sane a aquellas personas, aleluya, que fueron alcanzadas por los misiles, que fueron alcanzadas por las balas, por lo que haya sido. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá y se arrepientan y acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas personas esperan. Yo nomás quisiera ponerles este ejemplo. Nosotros estamos aquí viviendo en Estados Unidos. Si Estados Unidos recibiera un ataque de Corea del Norte, de Rusia, de donde fuera, ¿ustedes creen que se iba a quedar con las manos cruzadas? ¿Ustedes creen que Estados Unidos iba a decir, qué bueno que me mandaron un misil, miren, viene de Corea del Norte, o viene de Rusia, o de China, o de donde venga? ¿Ustedes creen que Estados Unidos iba a decir, sí, ¿qué va a hacer? Échenme otro? Claro que no, claro que no. Iba a contestar el agravio. Entonces, ¿cómo muchas naciones que atacan a Israel, aleluya, agravian a Israel y no quieren ser agredidas? ¿Cómo está eso? Eso es tremendo. Es como querer echarle a una alumbrada, a un fuego. Usted viene y le echa leña y usted espera que se apague en vez de que arda. Pues claro que no. Si le echa leña va a arder más. Entonces, eso es, aleluya, lo que está pasando ahorita en Israel. Entonces, oremos a Dios, que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios los guarde y que Dios bendiga a la nación de Israel, y también Dios tenga misericordia de aquellos terroristas que están atacando a Israel. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Bendito Dios que estás en gloria. En esta preciosa tarde, Señor, te damos gracias. Bendito Padre por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por causa del pueblo de Israel vino el Cristo de la gloria para redimirnos de nuestros pecados. Bendito Dios, te ruego, Señor, por este pueblo de Israel, que lo bendigas, que lo santifiques, que lo guardes de todo mal, Señor, que seas con ellos, Padre. Perdónales, bendito Dios, bendito Padre, guárdalos de todo. Pon paz en medio de ellos, Señor. Que la paz de Cristo Jesús sea, Señor, en medio de ellos. Bendito Dios. Perdónales, Señor. Perdona también a aquellas personas que los atacaron. Ten misericordia de ellos. Ojalá y se arrepientan, Señor, y conozcan a Jesucristo como su Salvador. Bendito Dios, ten misericordia. Te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. También bendice, Señor, a tu pueblo, a la iglesia, Señor, que nos está mirando a través de esta transmisión. También a mis hermanos, a mi esposa, a mi hija que está aquí, Señor. Bendice su vida, Padre. Bendice mi vida. Ayúdame, Señor. Santifícame, límpiame de todo mal, Señor. Padre, a veces somos testarudos, Señor.